Durante décadas ha peleado para que Estados Unidos desclasifique sus documentos. Así sabemos, por ejemplo, que la CIA financió a los rivales políticos de Allende. En plena Guerra Fría no querían que un socialista llegase al poder. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Portada del ABC. 50 años del fracaso de la vía chilena al socialismo de Allende. Esto lo publica ayer para, bueno, hablar del 50 aniversario del golpe militar coordinado, financiado por los Estados Unidos, como vamos a ver. Cada vez se sabe más de todo esto y que fue, bueno, totalmente criminal, lo peor de los últimos 100 años, este tipo de golpes militares. Aquí hace la reflexión de Juan Diego Boto, un poco más diplomático que yo creo que llamé hijos de Satanás, adoradores del mal, manipuladores. Bueno, les puse a escurrir, la verdad, porque me parece infame, ¿no?, que se hable en estos términos. Pero bueno, Juan Diego Boto, que ya sabéis que es una persona muy comprometida, familiar de víctimas de la dictadura argentina, dice hoy que es pública la información sobre el golpe de Estado, la campaña mediática, las huelgas patrocinadas, la desestabilización económica, la coordinación de Estados Unidos, y conocemos el horror que supuso la dictadura de Pinochet. Este titular es simplemente infame. Bueno, me parece tremendo porque, más allá de que pueda haber debate, diferencia de ideas, ¿no?, es decir, al final eso creo que entra dentro del juego de la democrática, pero cuando se defiende desde cualquier postura o se blanquea, no ya postura política, regímenes democráticos o incluso autoritarios, sino cuando se defiende directamente un golpe criminal como el que vamos a ver, que ha tenido, bueno, pues una falta de inhumanidad brutal, ¿no? Y yo creo que, y por eso quiero también empezar un poco por ahí, antes de ir un poco al hilo que he hecho en recordatorio del 50 aniversario, pues también, bueno, esta imagen la verdad es que es bastante potente, ¿no? Multitudinaria vigilia de miles de mujeres con velas y pancartas, nunca más. Yo creo que al final, creo que la lectura de toda esa etapa es que nunca más se vuelva a repetir algo parecido. Abrazando el Palacio de la Moneda de Santiago de Chile, 50 años del golpe de Estado militar de Pinochet con la ayuda de la CIA al gobierno de Estados Unidos, Nixon Kissinger, más de 40.000 víctimas en 17 años de dictadura. Bueno, vamos a... Lo que están viendo es lo que está ocurriendo en estos instantes en el centro de la capital de Chile. Es señal en directo desde Santiago de Chile. Como ven, ahora mismo tiene lugar una vigilia con velas en los alrededores del Palacio de la Moneda. Son miles las personas que se han congregado en esta vigilia, como ven, portando unas velas. Bueno, ahí, igual como en otras dictaduras, ¿no?, como pues en España, en Argentina, hay historias brutales, terribles, tremendas. Bueno, yo por poner alguna, pero son miles y miles de historias. Recordar que hubo más de 28.000 víctimas, ¿no?, durante, bueno, todos los años de la dictadura, durante el golpe y también primeros años también de la dictadura, pues hubo 2.298, ya sabéis que estos son contados, verificados, pero evidentemente luego, por ejemplo, hubo 1.200 detenidos desaparecidos, es decir, que al final la cifra de desaparición muertos es superior a 3.000, pero el número de historias, de drama, de, como vamos a ver, es, digamos, más allá de lo cuantitativo, cualitativamente es horrendo, ¿no? Y, por ejemplo, este caso que estuvieron contando el otro día en Televisión Española, por un trabajo periodístico de un periodista español que estuvo allí, pudo entrevistarla antes de que muriera, bueno, una de las voces, ¿no?, que contaron cómo se torturaba durante la dictadura, ¿no? Era lo único que pensaba en ese momento. Dispárenme luego para que esto termine. Dispárenme para que esto termine. Marcos Uribe era el último hombre vivo en aquella sala de torturas. Llevaba los ojos vendados. Veía todo así, negro. Escuchó cómo sus compañeros iban dejando de gritar. Iban muriendo. Solo quedaba él. En ese momento entró el general al mando. Y delante del general no se mataba, como si eso le fuera a exonerar. Era 1973, Chile y el horror, Chile y la caravana de la muerte. La historia de Marcos Uribe llegó años después a oídos de José Antonio Guardiola, veterano reportero de esta casa, que se fue a buscarlo en 1998. Porque hay respuestas que deben buscarse por mucho tiempo que pase. No puede estar su testimonio sumergido por el silencio. Aquel reportaje, emitido días después en Informe Semanal, tuvo una nueva vida. Años después, cuando llegó el juicio contra los asesinos, y Marcos ya había fallecido.
La única manera de entender lo que había pasado en el regimiento Arica de la Serena ese día, el 16 de octubre del 73, era recurriendo a lo que él nos contó en exclusiva en el año 98. Te vendan los ojos, suenan Y disparos. toda esa historia la podemos escuchar y sentir a través de 7 capítulos en un podcast. Hoy, que es el Día Mundial del Periodista, no es mal momento para empezarlo. Dijo Chávez Nogales que la función del periodista es andar y contar. Aquí se han dado mucho para poder contarlo. Pues ahí tenéis ese podcast, ¿no? La verdad es que brilla por su ausencia, ¿no? El periodismo para contar este tipo de historias, y hay que celebrar cada vez que se hace memoria histórica de esta etapa, que creo que es crucial que se conozca para no volver a repetir, ¿no? También hacían un pequeño resumen de los últimos, bueno, ya sabéis que aquí lo hemos hablado bastantes veces, cada vez que ha habido una novedad de los documentos desclasificados de la CIA. Bueno, aquí hacía un pequeño reportaje de todo lo que vamos conociendo. Cada día se van conociendo nuevos documentos desclasificados del antes, durante y el después del golpe, ¿no? 5 días después del golpe militar en Chile, el presidente Nixon y su secretario de Estado Kissinger se quejaban de la reacción de la prensa. Deberían celebrarlo, en tiempos de Eisenhower seríamos héroes, pero no se ve nuestra mano, dice Nixon. Bueno, nosotros no lo hicimos, nosotros ayudamos, dice Kissinger. Vale, esto es el 16 de septiembre, es decir, 5 días después del golpe, ¿no? Hay conversaciones antes del 70, en el 70, que fue cuando venció Allende, y donde se dijo que había que aportar todo, incluso cuando asesinaron a Snyder, que era el primer general que asesinaron, pero que incluso decían que eran unos patanes, ¿no? Los militares de Estados Unidos, como que no eran capaces de dar un golpe de Estado, ¿no? Incluso financiaron como a sicarios, gente de ultraderecha, para que asesinase a Snyder, que era el edecán, el militar de más alto grado de confianza de Allende. Es increíble realmente esta conversación entre ellos. Y la conocemos gracias a él. Durante décadas ha peleado para que Estados Unidos desclasifique sus documentos. Así sabemos, por ejemplo, que la CIA financió a los rivales políticos de Allende. En plena Guerra Fría no querían que un socialista llegase al poder. Cuando Allende ganó, Nixon le pidió al director de la CIA que fomentase un golpe. Haced que cruja la economía. Y cuando un grupo de ultraderecha asesinó al comandante en jefe del ejército chileno, la CIA les pagó $35.000. Para que... Bueno, esto es importante, me refiero porque es que hay muchos elementos que se repiten. Es decir, hubo varios grupos, digamos, nazis o ultraderecha que fueron colaboradores y, bueno, algo así como fueron financiados incluso para hacer revueltas en las calles. Bueno, todo esto siempre os recomiendo la Batalla de Chile, 3 documentales de larga extensión donde cuentan todo, y ahí también se habla, ¿no?, cómo había grupos paramilitares en las calles, grupos de choque que también eran financiados por los Estados Unidos, y una de las cosas que hicieron fue asesinar digamos, a la cúpula militar de confianza de Allende. Luego lo volverían a repetir, incluso antes del golpe en septiembre, en julio, lo volvieron a repetir asesinando a un alto mando del ejército, y luego ya digamos en septiembre, el 11 de septiembre, ya darían definitivamente el golpe con ese bombardeo a la Casa de la Moneda. Estas personas pudieran huir del país y no hablar, cerrar la boca, y así estaba metido hasta aquí. Kissinger lamentaba que después del asesinato no había pasado nada más. El siguiente paso debería ser un golpe, pero son una panda de incompetentes. Fijaros, esto es del 23 de octubre del 70, es lo que os decía. Si no me equivoco, el 4 de octubre, no sé si fue de septiembre o de octubre, venció Allende de 1970. Pocos días después, 4 o 5 días después, fue cuando se dio la orden de dar el golpe de Estado a Helms, al director de la CIA. Ese mismo día se reunió, el día que se pidió que se diera el golpe de Estado y que se invirtieran todos los recursos. Ese día desayunó con el señor Edwards, Agustín Edwards, el propietario de El Mercurio, el diario más importante de Chile, para que ejecutara una campaña de acoso y derribo. Muchos de estos elementos que estamos nombrando a día de hoy se repiten en varios países, y en España tienen muchos elementos bastante parecidos. Bueno, en este caso, pues después de asesinar al coronel Snyder, pues hablan que son unos inútiles, los militares que no son capaces de dar un golpe de Estado. Este documento acaba de salir a la luz. Sabemos mucho, pero no sabemos todo. Si sabemos que en 1974, mientras el régimen de Pinochet torturaba y asesinaba opositores, Nixon envió un emisario para ofrecerle ayuda. Pinochet pide a él ayuda para construir la DINA, la agencia de represión que llegó a ser
el símbolo de represión más grande en el mundo, yo creo. El apoyo de la Casa Blanca a Pinochet siguió durante años. Claro, no solamente le apoyó en el golpe, sino que luego le ayudó a hacer como servicios de inteligencia para acabar con cualquier movimiento, disidencia, etcétera, y cómo, pues, nos enseñarían cómo torturar o cómo sacar información, bueno, todo eso, ¿no? Ayudaron para la creación del DINA, ¿no? Otro elemento, aparte de las torturas, las desapariciones, los fusilamientos, etcétera, otra de las cosas que se repiten es el del robo de bebés, incluso hacer mercado, ¿no? Por ahí se comentaba, hay gente que ha escrito sobre ello, que se creó todo un mercado también en la venta de bebés de 5.000 a 50.000 dólares, o también de regalo, de donaciones a las élites militares, económicas, o incluso de los Estados Unidos, para agradecer el apoyo, tal. Incluso hay cartas de Pinochet agradeciendo las donaciones que se daban, ¿no? a la dictadura y bueno, ese mercado que había. Incluso dentro de la iglesia había una colaboración también para esa venta, y creo que se hablaba que entre 1976 y 1979 el 30% de los niños adoptados procedían de Chile, ¿no? Y esto ocurrió hace poco, es un encuentro así, al igual que pasó en la dictadura argentina, también en la española, pues el encuentro casi 50 años después de Jimmy, se llama el chico este de los Estados Unidos, con su madre. Bueno, en realidad podía ser menos de 50 años porque esto ocurrió durante la dictadura, es decir, que podía ser más adelante, es decir, durante los años 70, 80 también ocurría, ¿no? Fijaros el momento. Hola, mamá. 42 años. Te amo mucho. Hay un documental que yo los recomiendo, que es la doctrina del shock, que habla de cómo se implementó este plan financiado por los Estados Unidos, organizado en colaboración con la CIA. Yo creo que muchas de las cosas que estamos viendo ahora tienen la misma raíz. De hecho, esta red de la que yo hablo, Atlas Network, pues casi todos, igual como en este golpe, la palabra libertad es la que más usan, acusan de terrorismo a las víctimas del terrorismo de Estado, las víctimas de todos estos asesinatos, detenciones, desaparecidos. Pero bueno, hay aquí un resumen del documental este, que es espectacular, de la doctrina del shock, que explica un poco cómo experimentaron con Chile antes de ponerlo en marcha en otros países. Fue en Chile donde los seguidores de Friedman aprendieron a explotar un shock o crisis a gran escala. Por lo general, los voceros del neoliberalismo, los publicistas oficiales, ni siquiera mencionan a Chile. Empiezan a contar la historia a partir de Thatcher y Reagan, porque eso queda mucho mejor. En 1970, la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones con un programa que proponía nacionalizar grandes sectores de la economía. La compañía de teléfonos pertenecía en su mayor parte a la empresa estadounidense ITT, que encabezó los intentos de evitar que Allende fuera presidente. Contaba con el apoyo de Richard Nixon en la Casa Blanca. Yo no estuve allí, pero puedo decirle lo que sabemos con certeza en la actualidad. Él encargó a la CIA que impidiera que Allende asumiese la presidencia e intentaron convencerme de que instigara al ejército chileno cuando Allende resultó elegido. A pesar de las maniobras de la CIA, Allende juró el cargo de presidente. Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera gritar a la economía. Bueno, esto, antes que me bailara la ficha, el 4 de septiembre de 1970 vence Allende. El 8 de septiembre, 4 días después, se reúne Nixon con Kissinger, hace llamadas también con Helms luego a tarde, y esa misma mañana, de 8 a 9 de la mañana, Kissinger, que era como el ministro, digamos, de Asuntos Exteriores, como la mano derecha de Nixon, el presidente de los Estados Unidos, desayuna con Agustín Edwards, el propietario del Mercurio, y de 9 a 9 y cuarto tiene una reunión con Nixon, Agustín Edwards. Y luego a la tarde de ese mismo día esto que se está diciendo aquí, le llama diciendo que da la orden de que se ponga todos los recursos para acabar con el gobierno de Allende en forma de dictadura, de golpe militar,
y también retorciendo la economía, ¿no? Es decir, que haya una ruina en Chile. Entonces, bueno, entre otras cosas, y ahora veremos algunas de las cantidades, aparte del control de los medios de comunicación, también se pagaron las movilizaciones de camioneros y los paros, ¿no?, de la patronal para que se ahogase la economía, y eso con la propaganda y las movilizaciones de grupos paramilitares financiados en las calles generaron, bueno, pues todo el caldo para dar ese golpe militar, ¿no? El señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Comenzó a fraguarse un golpe militar. Los Chicago Boys chilenos se pusieron a trabajar en un programa económico de 500 páginas llamado El Ladrillo. Con dinero de Estados Unidos. El Ladrillo es el programa que fue financiado por la CIA, en el cual se describían las líneas, digamos, programáticas de ejecución, digamos, políticas económicas que durante la dictadura, después de que se hiciera ese golpe militar, se aplicarían. Y de hecho, pues así lo hicieron con, bueno, pues con Chicago Boys como Sergio Castro o... bueno, ahora no recuerdo el resto de nombres, pero bueno, por ejemplo, José Piñera, que era el hermano de Agustín Piñera, que fue presidente antes que Boric, también, ¿no? Así que estuvieron ahí formándose para ejecutar las líneas que más le interesaban a quienes financiaron el golpe, ¿no? Unidos se hizo todo lo posible por desestabilizar la economía. Se declaró una huelga de camioneros que paralizó fábricas y tiendas. Hubo un golpe de Estado fallido el 29 de junio de 1973. Ahí asesinaron también a uno de los coroneles militares, pero no pudieron ejecutarlo, y ya unos meses después, ya sí, con el bombardeo de la Casa de la Moneda, pues terminaron. Después, el 11 de septiembre, bajo el mando del general Pinochet, el ejército asaltó el Palacio Presidencial. Fuerzas Armadas y de Orden, solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando. Bueno, el caos económico, claro, se arma toda esa movilización, ¿no?, para ahogar la economía del país. Fijaros lo que os comentaba antes. Hay si veis este hashtag Informe Especial TVN, ahí ves cómo Gustavo Monkever Barros, ginecólogo, diputado y traficante de niños, los vendía entre 15.000 y 50.000 dólares. Es tío de Christian Monkever. Gerardo Johanon, sacerdote de los Sagrados Corazones, era su cómplice, también abusó sexualmente de una niña. Y aquí, lo que os comentaba antes, que lo estaba buscando ahora, entre 1976 y 1979 más del 30% de los niños adoptados en Suecia eran chilenos. En estos tiempos ya se denunciaba la actuación de mafia y el pago de 5.000 hasta 25.000 dólares por niño exportado. No hay palabras para expresarlo. Bueno, fijaros, precisamente, y esto ya lo hemos hablado, hay también documentales al respecto, de este Sergio Castro, ministro de Economía, que, bueno, pues escribe libros, se lo financia la red Atlas Network, con gente como Alex Kaiser, ¿no?, que es presidente de la fundación, creo que es para el progreso chilena, también de esta red Atlas Network, y que, bueno, habla en estos términos, incluso se emocionaba, ¿no?, cuando veía esa bomba. Ahí lo veis, Sergio Castro, un Chicago Boy, ministro de Economía hasta el 76, ministro de Hacienda del 76 al 82. ¿Cuál era su ideal de país en ese minuto? El del ladrillo. Libertad, obviamente, la mayor libertad posible. El Estado lo más chico posible. El golpe militar fue pensado primero de manera estructurada por los civiles y no por los militares. Una operación central viene del Mercurio y viene de Agustín Edwards y viene de la gente que rodeaba a Agustín Edwards. Es un grupo que concibe la idea del golpe vinculando el apoyo norteamericano al golpe, básicamente la CIA. Cuando Agustín Edwards acude a Nixon y a Kissinger, lo que ellos quieren provocar es un golpe militar. Hay una cosa que es incontrarrestable en materia de la CIA, que es que la CIA financió los estudios de lo que se denominó el ladrillo.
los acuerdos del Pacto Andino deben ser flexibilizados para permitirle la venta de acciones y derechos de las empresas que están en manos de Corfo para ser vendidas a la inversión extranjera. Informaciones confirmadas señalan que la ciudad estaría ocupada. Que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. El día del golpe yo iba a la facultad y en el camino me encontré con Ernesto Fontaine. Entonces nos fuimos al cerro Calán y de ahí vimos el bombardeo de La Molina. ¿Qué pensó en ese momento? Una alegría infinita. Una alegría infinita, fijaros qué tipo de ministro tuvo Chile, ¿no? Alegría infinita cuando vio que se ejecutaba el golpe, que tiraban... Bueno, ya estaba diseñado el plan, ellos sabían que iban a entrar al poder, los Chicago Boys, con responsabilidades también para el devenir económico del país y, bueno, estuvieron aleccionados para que se ejecutase todo eso y, bueno, siempre lo han defendido. Y a día de hoy, pues, siguen toda esta red a nivel general. Se sigue defendiendo, con algunos matices, todas estas fundaciones como el milagro chileno, gracias a Pinochet se acabó con el comunismo, con la ruina, bueno, todo esto. Algunos pueden hacer alguna mención, bueno, una pena que se matase gente y algunos pues ni siquiera ni la mencionan, ¿no? Es decir, que eso también es así, así que no nos engañemos. Simplemente para saber qué es Vox y qué es toda esta red internacional reaccionaria, no es ni más ni menos que los hijos y los nietos de Pinochet y los hijos y los nietos, y alguno todavía quedará vivo, de los que financiaron el golpe de Pinochet, esa palabra libertad. Milton Friedman como operador, como intelectual de los Chicago Boys, que luego acabaron siendo los ministros de Economía y de Hacienda en cada una de las dictaduras militares que fueron destruyendo los países de América Latina, y que este revisionismo histórico amante de los golpes y, digamos, una democraciofobia total, pues creo que Herman Tertsch no hay nadie que la represente como él. De hecho, fue a acompañar el golpe de Estado en Bolivia y dijo: esta es una llama de libertad que puede recorrer toda Latinoamérica. Y bueno, el uso de la palabra libertad. Pero vamos a escuchar el discurso de Herman Tertsch, que, como sabéis, como de los vínculos junto a Víctor González Enlace con todos los grupos antidemocráticos y golpistas en América Latina, con Vox y otras formaciones también antidemocráticas en el resto de Europa. El asesinato de Allende, nadie asesinó a Allende. Allende estuvo preparando una dictadura como la cubana, como la que usted protege, como protege, ¿eh? Y eso se frenó. Escuchar ayer en el debate sobre América Latina al diputado Herman Tertsch de Vox, del grupo ECR, como decía literalmente: nadie asesinó a Allende. Allende estuvo preparando una dictadura como la cubana y eso se frenó. La libertad de expresión no ampara justificar un magnicidio, ni ampara justificar una dictadura de 17 años con decenas de miles de asesinados, desaparecidos y torturados. Por eso reclamo a la presidencia que estudie consecuencias legales para estas injustificables e intolerantes declaraciones. Es que es así. Bueno, esa fue la respuesta del Partido Socialista en el Parlamento Europeo. Y os decía que el reportaje que se hizo, estuvo hablando el ministro de Minería. Bueno, ahí estuvo el juez Garzón, que fue el que emitió la orden de detención hacia Pinochet. Bueno, ahí contó cómo se le burló, cómo fue como el ratón y el gato, y finalmente, bueno, allí fue liberado, así que realmente la protección que ha tenido, pero por lo menos ha sido juzgado y declarado. Pero fijaros, hay como un videito preparado con el tema de la minería, fue uno de los motivos, ¿no? Las minas de cobre, por su importancia geopolítica. Habla el ministro precisamente de minería, habla de las reformas que se hacen, y luego habla una periodista de cómo este golpe ya estaba financiado anteriormente, cómo financiaban medios a la familia Edwards del Mercurio, que sería algo así como el Eduardo Inda, no sé si habría un personaje parecido, el Roger Ailes de Estados Unidos, bueno,
digamos que no solamente participó en el golpe, sino que ya estaba financiado de antes diciendo auténticos disparates. Y si vemos las similitudes, creo que son bastante interesantes de cómo ese método sigue funcionando, se sigue utilizando, adaptado a los tiempos, ¿no? Pero bueno, me parece como recoger estos dos elementos de todo el programa, que recomiendo ver completo a quien le interese también la historia de Chile y concretamente los precedentes, el contexto, las consecuencias del golpe de Estado. La verdad es que fue súper completo, con triple conexión y luego conexiones externas en Chile, donde estaba Pablo, España y Argentina. Antes quiero que escuchen al presidente Salvador Allende hablando de la minería en Chile. Adelante vídeo, Xavi. Llegó por fin el día que hoy vivimos, del triunfo del pueblo y su gobierno de unidad popular, el que planteó como medida de urgencia la recuperación de las riquezas básicas para garantizar integralmente la independencia económica y la plena soberanía. La nacionalización del cobre era la gran reivindicación nacional, la razón de existencia del movimiento popular. En la histórica Plaza de los Héroes de Rancagua, el 11 de julio de 1971, el presidente Allende proclamó esa fecha como el Día de la Dignidad Nacional. Los altos dirigentes del cobre encabezaron las columnas de mineros que con su presencia iban a respaldar a su presidente en el acto de anunciar lo que ya la ciudadanía toda había decidido. Es importante saber la importancia de los recursos, ¿no? Minerales, etcétera. Vimos cómo, creo yo, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Ha sido uno de los elementos clave, y también de la riqueza, ¿no? Cuando se nacionalizan, cómo crecen, igual que en el caso de Ecuador, ¿no? Y esas reformas... Y este es el ministro de Minería con Allende. Radicales ejecutadas en un plazo breve y simultáneamente constituían, llegado a un cierto punto, cualitativamente una revolución. Por eso Allende hablaba de revolución. Y yo he señalado que Allende en realidad fue un reformador revolucionario. No uso la palabra reformista por razones que tú entenderás perfectamente. Claro. Para mi generación sigue siendo peyorativa. Claro. Entonces yo creo que fue un reformador revolucionario. Nacionalización de las riquezas básicas, nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior, inicio de un programa de alimentación escolar de larga proyección hasta hoy día, con el medio litro de leche para los niños, reforma agraria radical, en fin, en 6, 7 meses, el 31 de diciembre Allende anunciaba que se iban a comprar las acciones de los bancos y se iba a nacionalizar la banca. El 15 de diciembre había enviado el proyecto de nacionalización del cobre al Congreso, que fue aprobado 6 meses después, por unanimidad. Fue lo único que logró unanimidad en el gobierno de Allende en el Congreso, la reforma constitucional que nacionalizó el cobre. Para la banca no necesitó, porque simplemente operó en el mercado y resolvió el gobierno comprar las acciones. La reforma agraria utilizó una ley que provenía del gobierno de Eduardo Frei. En fin, pero fue un conjunto de reformas radicales. Esa era la visión de Allende y eso es lo que constituyó el gran primer año de la Unidad Popular. Pagamos un costo después por errores cometidos allí, pero también porque frente a ese, yo diría, éxito de lo que fue el primer año, fíjate que Allende sacó un 36, y tantos % en la presidencial en septiembre, y en abril en la municipal sacamos más de 50%. Sumada a la Unión Socialista Popular, que era un pequeño partido. Bueno, ponía esto primero por claro, si lo vemos con los tiempos actuales, como en 6 meses, pa. Y esas reformas que luego Linera defendía, que tienen que ser en la primera etapa para que puedan tener un crecimiento, es decir, que fueran a la mejora de los bolsillos directamente de la ciudadanía, eso hizo una mejora económica bastante pronunciada en la mayoría. Y de hecho el crecimiento de apoyo popular fue muy importante durante el primer año. A partir del segundo año empezó la financiación de diferentes movimientos, de huelgas, de estrangulamiento de la economía, que, me imagino que ahí también dice algún error que pudieran cometer, pero es importante. Bueno, y luego hay 2 puntos más que quería recoger.
Uno, este momento que le cogió a él como ministro fuera de España, que quiere recordar y que quizás sea un momento, para él dice que lo recordará siempre, ¿no? De qué representa América Latina ese proyecto de patria grande. Bueno, creo que es increíble porque habla un momento en el que cuando le pilló el golpe de Estado, a él le pilló en Argentina, no lo dejaron salir, y todos los partidos demócratas de Argentina salieron a la calle en contra de ese golpe de Estado. Pero voy a tratar de, con la mayor brevedad, tratar de enfocar las dos o tres que había en su intervención. Pero lo primero que quiero decir es un testimonio, porque yo estaba de viaje cuando fue el golpe del 11 de septiembre del 73. A esta hora de hoy, hace 50 años, yo estaba en Montevideo, porque mi avión partió de Europa. Yo estaba en un viaje de promoción de venta de cobre en los países donde Estados Unidos había prohibido vender cobre durante los periodos anteriores al presidente Allende. O sea, habíamos ido el año 71 a China, estábamos abriendo nuevos mercados, y ese año abríamos una negociación con la República Democrática Alemana y con los soviéticos. Pero a mí me dieron orden de mi partido en ese entonces, porque yo sigo siendo socialista, pero no estoy en el Partido Socialista, y quería decirlo porque tú me presentaste como socialista, y lo soy, pero pertenezco a un grupo pequeño que se llama Plataforma Socialista. Bueno, y me dieron orden de volver a Chile. Mi corazón latía en una parte bolchevique, y naturalmente de inmediato decidí cumplir con la orden del partido. Para hacer la historia corta, el avión despegó de Buenos Aires, fue a cruzar la cordillera, y cuando iba a cruzar la cordillera se devolvió. Y dijo, eran las 9:30 de la mañana, es lo que recuerdo, y dijo, está cerrado el aeropuerto de Santiago por razones políticas. Bueno, nos vamos a Montevideo. Llegamos a Montevideo con otros compañeros con quienes estábamos en el viaje. Ahí nos enteramos de lo que había pasado en Chile y llamamos a la Embajada de Chile en Buenos Aires. Y nos fuimos esa misma tarde de Montevideo a Buenos Aires. Yo pasé los primeros 2 días, el 11, el 12, alojado en la Embajada de Chile en Buenos Aires, que tenía la bandera media asta, con un embajador que era un diplomático de carrera, pero que era un gran amigo de Allende. Y yo creo que fue la primera o la segunda noche que yo salí a caminar por Buenos Aires. Después de comer salí. Y de repente sentí un ruido, un retumbar. Y me dirigí hacia ese ruido, y era en la calle Corrientes, de pared a pared, con sus bombos y sus banderas y sus gritos, venía una multitud. Alguien me dijo, esa es la última vez que desfilaron juntos. La JP, la JTP, el ERP, los montoneros, los radicales de Franja Morada, los socialistas, los trotskistas. Y gritaban, nunca se me ha olvidado, y ese es mi aporte a este momento del programa que está conectado con Buenos Aires. Gritaban, chilena, chileno, no arríes la bandera, que aquí estamos dispuestos a cruzar la cordillera. Yo nunca lo he olvidado, y yo creo que es uno de los momentos en que me he sentido más latinoamericano en mi vida ya larga. Ese es el espíritu. Bueno, tremendo porque, todos esos partidos que ha dicho son todos los de derecha, izquierda, es decir, el bipartidismo. Es que es un poco complicado la política argentina, pero digamos que el Partido Justicialista y el Partido Radical son como los dos partidos clásicos, y luego aparte Partido Socialista, Comunista, montones, todos los partidos políticos movilizados contra el golpe de Estado. Bueno, poco después le tocaría a los argentinos con los mismos autores o elementos bastante parecidos. Y luego, para terminar, solamente hay un tema más que quiero hablar, que es de la propaganda, incluso anterior al propio golpe. En el Congreso, donde se investigó, donde se llevó a psicólogos, se llevó a sociólogos, y todos determinaron que era una campaña del terror, y que esa campaña del terror era... Está hablando de las campañas incluso anteriores, del año 68, que hubo elecciones y las perdió. Es decir, realmente sí, en los documentos desclasificados se ve cómo se financió medios de comunicación y campañas de todo tipo antes, porque Allende se presentó anteriormente, aunque no como Frente Amplio,
y ya hubo campañas donde en los documentos desclasificados, y aquí lo hemos hablado alguna vez, hay como campañas de terror que son surrealistas pero que funcionaban. Que podía sucederle a una democracia. ¿Por qué? Porque resulta de que la gente iba a votar no inspirada por una posición política, por una definición de sociedad, sino que iba a estar inspirada por el terror. Y por lo tanto, lo que podemos decir es que antes de que Allende asumiera, ya estaba desatado la campaña del terror. Ya estaba desatado y organizado lo que iba a ocurrir. ¿Y quién había organizado y desatado eso? ¿Quién había recibido los dineros? Era Agustín Edwards a través del Mercurio y a través de sus empresas. Entonces Edwards significa lo peor que pudo ocurrir en este país. O sea, la familia Edwards desde sus comienzos es una familia que conspira. Es una familia que tiene poder político, tiene poder económico y que por lo tanto va a definir en múltiples etapas, va a definir la guerra civil de 1900, va a decidir la guerra contra Perú y Bolivia, va a decidir en momentos distintos el curso del país. Incluso va a tomar decisiones sobre la guerra civil española. Fijaros porque está hablando de que ya en 1968 se descubrió una agencia de comunicación de Estados Unidos que hacía afiches y hacía campañas y que tenía a Agustín Edwards como principal recaudador, que es algo así como Eduardo Inda de un diario muy importante, en realidad, el diario más importante de Chile. Y fijaros el tipo de campañas que hacían. Los Estados Unidos estaba metido Edwards y estaban metidos los militares. Desde esa agencia de publicidad que se descubre, salen una serie de afiches que nos decían al país que si ganaba Allende íbamos a hacer la reproducción de la Unión Soviética. Íbamos a hacer no solamente la reproducción de la Unión Soviética, sino que mostraban los tanques entrando a la moneda. Eran los tanques de Checoslovaquia, hicieron un montaje y eran los tanques. Después decían mujer. Fíjate, el principio de transposición, al final los que trajeron los tanques fueron ellos, ¿no? Pero le decían que si ganaba Allende iba a entrar con tanques. Tú quieres a tus hijos, no votes por el comunismo, porque el comunismo va a llevarte tus hijos fuera de esta frontera para educar. Se va a llevar a tus hijos, es decir, imaginaros el tema. Como comunista. Como comunistas se van a llevar a tus hijos. Bueno, solamente voy a poner la respuesta de Lineras, que la derecha va a utilizar sus medios económicos, sus medios publicitarios, para fomentar el odio y aprovechar la decepción y la frustración para generar resentimiento contra esos gobiernos progresistas. Entonces yo creo que un gobierno progresista está para tomar medidas, para hacer las transformaciones. De esos momentos tan dramáticos del 73 en Chile. Vale, ahí está. Aquí viene un poco cómo ellos combatieron la propaganda en Bolivia, ¿no? Porque el apoyo a Linares y a Evo Morales era superior al 50-60% de... Y luego oía el relato de los compañeros y decía, oye, cosas muy parecidas ha pasado acá. Acá hubo una constituyente el año 2006 al 8 y Pablo participó en momentos del debate de esa constituyente y lo que se decía en la constituyente por parte de las fuerzas fácticas era que queríamos convertir a Bolivia en un país comunista, que íbamos a convertir las iglesias en centros de reclusión de los niños, que íbamos a quitar las casas, los autos, las bicis, los televisores, los refrigeradores de la gente. Salían curas con el retrato de Evo con cuernos como si fuera Lucifer y en sus púlpitos les decían a sus seguidores de que Evo Morales era un demonio que iba a destruir la iglesia. Hemos enfrentado la misma campaña de desprestigio y de temor con la que la derecha quería impedir las transformaciones sociales. ¿Y sabe cuál fue nuestra respuesta? Decirles, ¿saben qué es la nueva constitución? Nacionalizar el gas y que con ese dinero construyamos la escuela en tu barrio. Nacionalizar la electricidad y reducirla reducir la tarifa a la tercera parte. Nacionalizar el agua y
con las ganancias del agua, construir más represas y servicios públicos gratuitos. Nuestra respuesta no fue polemizar contra los curas ni contra los medios de comunicación. Nuestra respuesta fue actuar en los hechos, mostrar que la Constitución no era un demonio, mostrar que la nueva Constitución era mejora en tu barrio, era trabajo para tu hijo, era educación gratuita para tu hermano, era escuela para tu familia. Mostrar en los hechos la nueva Constitución. Y al final logramos derrotar esa campaña que demonizaba al gobierno y a la nueva Constitución, y la Constitución se aprobó con el 67% del electorado. Bueno, creo que lo más pedagógico que casi todo el vídeo es cómo enfrentaron toda esa campaña, no respondiendo a los medios, no respondiendo a esos ataques, sino haciendo pedagogía y haciendo cosas que llegaban al bolsillo de los ciudadanos, que mejoraban, y explicar cómo iban a mejorar las condiciones. Yo creo que es como lo más interesante de todo esto, pero bueno, por terminar el asunto, fijaros el relato. Estos son documentos desclasificados de la CIA, ¿vale? Fijaros porque hablaba de esos afiches, y esto ya lo hablamos en varios hilos, ¿no? Lo publico, siempre hablo de los documentos desclasificados de la CIA. Para hacer la oposición, varios millones de dólares fueron distribuidos entre los partidos políticos de centro y de la derecha para que realizara su propia propaganda. Al momento de elegir el candidato a la presidencia, Washington decidió apoyar a Eduardo Frei, del Partido Demócrata Cristiano, un personaje que impuso a sus otros financiados. En total, la operación costó unos 20 millones de dólares, una suma inmensa para la época, al punto de solo poderse comparar con lo gastado en las elecciones presidenciales estadounidenses. Es que Washington no tanto invirtió en el candidato Frei, sino que realizó toda una campaña de propaganda anticomunista a largo plazo, ¿vale? Y ahí entró un montón de elementos, incluso una financiación mucho antes del golpe de Estado. Bueno, fijaros porque, muy vinculado a lo que hemos escuchado, estos documentos desclasificados dicen que la Comisión del Senado dijo se explotaron todos los medios posibles: prensa, radio, películas, volantes, folletos, correos, banderolas, pinturas murales. La comisión reconoció que la CIA realizó por intermedio de sus partidos comprados y varias organizaciones sociales una campaña alarmista donde el objeto principal fueron las mujeres, a las cuales se les aseguraba que los soviéticos y los cubanos llegarían para arrebatarles a sus hijos si ganaba Allende. Afiches distribuidos masivamente mostraban a niños llevando en la frente un tatuaje con la hoz y el martillo. La tradición religiosa también fue manipulada al máximo para que se terminara el comunismo ateo e impío. La operación psicológica funcionó por encima de las expectativas. Frei logró el 56 de los votos, mientras que Allende el 39. Fiesta en la campaña anterior al 70. La CIA, según la Comisión del Senado, aseguró que la campaña de inculcar miedo anticomunista había sido la más eficaz de todas las actividades adelantadas. Bueno, ahí tenéis más documentos. De hecho, William Colby, jefe de la CIA entre 73 y 76, cuenta durante las elecciones presidenciales del 70, la CIA debió dirigir todos los esfuerzos contra el marxista Allende. Ella se encargó de organizar una vasta campaña de propaganda con la candidatura. La operación se llamó Segunda Vía, todo por orden directa del presidente Richard Nixon. Bueno, hay para que veáis hasta dónde llega y el punto de elementos en común parecidos a los actuales. Y estos son imágenes ya de ayer por la noche, cuando se cumplía la hora, ¿no?, del 11 de septiembre. El grito, que yo creo que es con el que hay que darse, de nunca más. Bueno, pues fusilamientos, personas torturadas, desapariciones, bebés robados, bueno, toda la violencia política y militar que se ha vivido en Chile durante muchos años. Nunca más desaparecidos ni ejecutados. Nunca más cuerpos quemados, desgollados. Nunca más relegados ni erradicados. Nunca más niñas robadas. Nunca más búsquedas sin respuestas. Nunca más los daños sin justicia. Nunca más poblaciones entre rejas. Nunca más un canto silenciado. Nunca más odiarnos entre hermanas. Ahí está, lo dicho, ojalá y nunca más se repita esto, ni en Chile, ni en España, ni en ningún sitio, y por eso creo que es tan importante recordar qué ocurrió. Yo os invito a que veáis los documentos desclasificados de la CIA, que veáis, lo repito siempre, en el caso de Chile, la batalla de Chile, que creo que es espectacular, tabloso. Bueno, toda la obra en realidad de Guzmán es espectacular. Creo que es básico que un pueblo conozca su historia y también que conozcamos la de los pueblos hermanos, porque nos va a ayudar a no repetir las etapas más oscuras de nuestra historia. Así que nada, desde aquí nuestro
apoyo al pueblo chileno para que se consolide su democracia y que nunca más se vuelva a repetir lo que ocurrió hace exactamente 50 años. Así que nada, un abrazo fuerte a América Latina, a Chile, a las chilenas y a los chilenos. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.